¿Sabes qué mazos han ganado los nacionales? ¿O qué jugadores los han pilotado? ¿Sabes qué mazos han sido los que más han visitado los tops hasta la fecha? Si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque vamos a hacer un recorrido a lo largo de los nacionales hasta el día de hoy y veremos todo esto y muchos otros datos curiosos que seguramente te van a sorprender. Antes de entrar en faena, comentaros que sois varios los que habéis preguntado por el tema. Lucas está bien, no le ocurre nada, simplemente ya sabéis que aquí en el server no tenemos tiempo límite en las partidas y lleva 2 semanas y 3 días intentando cerrar la última. En breve seguramente volveremos a contar con él. Bueno, en este vídeo vamos a ver por un lado, vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia de los nacionales que comenzaron en el 2019, como estáis viendo ya en pantalla, hasta el año 2024, que ha sido el último nacional que se ha terminado. Ahora en breve, en unos días, en el momento de la grabación de este vídeo, se va a celebrar el 6º nacional, el del año 2025. Y bueno, en este recorrido vamos a ver los tops que ha habido, los mazos que han ganado y luego al final ya del vídeo algunos datos curiosos que probablemente alguno de ellos os sorprenda. Bueno, vamos a comenzar con el nacional del 2019. He tenido serias dudas a la hora de plantear el vídeo porque no sabía si hacerlo de final a principio y de esa forma dejar para el final lo que al menos a mí me despertaba más curiosidad, que era ver en esos primeros años, cuando el formato era ingenuo, inmaduro, estaba todavía verde, ver qué se jugaba, ¿no? Cómo era el metajuego, cómo eran las barajas, etcétera. Pero finalmente he optado por hacerlo de principio a fin, porque también de esa forma podremos ver cómo ha ido evolucionando el metajuego, el número de jugadores, etcétera. Bueno, tenemos aquí el top del primer nacional que se celebró en nuestro país, año 2019, en Madrid, concretamente en Tempest Store. Y fijaos en el número de jugadores, 21. Un número que a día de hoy sería un fracaso total y rotundo, acostumbrados a las cifras que manejamos hoy en día, ¿no? Pero bueno, fijaos, ¿no? Qué mazos y qué jugadores. Todos ellos, tanto las barajas como los jugadores, totalmente icónicos, legendarios, empezando por las posiciones más bajas. En 8ª y 7ª posición, dos representantes de la Tecnoliga como son Sete y Nacho, jugando Sly y Madness, ¿no? A continuación, un Alberto Poza, pues eso, que es otra leyenda del formato, jugando Sikatov, también otro mazo clásico. Y bueno, luego ya más arriba, pues Goblins, de mano de Arturo Marín, Devourer Combo, pilotado por Roberto Martínez, Goblins, jugados por Dominique, una versión de Goblins que además era monorroja, no tenía splash a verde ni a negro. Gambas, de mano de otro gran jugador, como en este caso es Riego, y esas gambas fueron salpimentadas con rojo, por tanto, bueno, era una versión que a día de hoy sería spicy, pero bueno, por aquel entonces, pues no sé si sería la versión... bueno, es que por aquel entonces que no habría versión optimizada o más utilizada, es que era todo nuevo, ¿no? Y bueno, ahí en primera posición pues ya veis al ganador, a Alberto Núñez, con esa Full English Breakfast. Alberto Núñez, también un jugador mítico en la Comunidad de Madrid, tanto en Premodern como en Old School, y que tuvo el honor de hacerse con el primer nacional, con esta baraja que os voy a mostrar ahora mismo, con esta Full English Breakfast, que fijaos, ¿no? Por aquel entonces se llevaban las 4 gambas. Es un plan que yo, sin ser experto en este mazo, pero por lo que tengo entendido a día de hoy ya no es así. Y lleva un pequeño splash a negro también, pero para cartas de banquillo, para esas 3 pestes diseñadas y esa Perni, ¿no? El resto, pues bueno, sí que se asemeja un poquito a lo que se sigue jugando hoy en día, ¿no? Evidentemente, pues la Surby, los pollos, etcétera, ¿no? Las formas de combar, ¿no? Con el Dorito, y lleva por ahí los Volrat también. Y bueno, ya lo veis, ¿no? La primera baraja que se hizo con el Nacional. Por cierto, os dejo aquí en la descripción del vídeo 5 enlaces a los tops de los 5 nacionales que vamos a ver, por si queréis ver las listas en más profundidad o si simplemente queréis ver los tops más desarrollados, porque yo aquí únicamente voy a poner los top 8. Pero sobre todo en estos últimos años, donde ya ha habido más jugadores, lo que se han colgado han sido ya top 16 e incluso top 32.
Bueno, pues nos movemos a 2021, pero sin embargo no nos movemos de ciudad porque ya veis que continuamos en Madrid. Saltamos a 2021 directamente porque en 2020 recordad que estábamos todos confinados y por ese tema pues no hubo nacional. Y dentro de Madrid hemos pasado de Tempest Store a, en este caso, Metropolis Center. Este fue el primer nacional al que yo personalmente asistí y solamente puedo hablar bien porque la verdad es que me lo pasé genial, hubo un ambientazo, el torneo muy bien organizado y a nivel de juego, pues bueno, fue regular. Yo jugué Mono Black Suicide con Hatreds y creo recordar que hice un 3-4 o algo así, o sea, un resultado bastante ramplón, tirando a malo. Pero bueno, ya digo, lo importante es que me lo pasé genial. Y también otra cosa que fue importante para mí y que disfruté mucho fue el poder estar con gente de otras comunidades que no había estado previamente y de esa forma pues pude conocerles, sobre todo ahora, ¿no? Que hay muchos torneos online y demás y es cierto que tenemos un contacto virtual, pero sin embargo este tipo de eventos te permite tener ese contacto a nivel físico al menos una vez al año. Por tanto, bueno, os recomiendo a todos que viváis la experiencia sin duda. Bueno, vamos a pasar a ver el torneo. Fijaos ya en el número de jugadores, pasamos de 21 a 74, o sea, más del triple de jugadores en solo estos 2 años. Y fijaos en el top, ¿no? Que sigue habiendo un montón de barajas y jugadores icónicos, empezando por la 8ª posición, donde está Istari con esa Rock. Bueno, pues nada, maravilloso, ¿no? Ver una baraja como Rock, todo un clásico, pues en puestos tan altos, ¿no? En 7ª posición, Juan Vilar con Landsteel. Landsteel por estas fechas era una baraja fuerte, era una baraja potente. En 6ª posición, Joserra con Sly. Nuestro amigo Joserra, pues bueno, ahí tenemos ahí un poquito de agro. Xavier Manceras con Goblins, se repiten de nuevo los Goblins. Ahora veremos si acabó siendo uno de los mazos que más tops ha hecho o no. En 4ª posición, de nuevo, otra Landsteel, en este caso de mano de Jesús Vicente Sánchez. Y fijaos en la 3ª posición, qué curioso, una Threshold de Oyer Ibarra, una baraja, pues, insisto, tenéis aquí el link por si queréis ir a verla más en profundidad. Porque, bueno, una baraja que se sale un poquito de lo que vienen siendo el resto, ¿no? Y fijaos, vámonos a la 2ª y 1ª posición, que aquí hay chicha. En 2ª posición, Alberto Núñez, nuevamente con Full English Breakfast. Estuvo a punto de hacer doblete y de repetir victoria en el Nacional, pero apareció aquí en escena el gran Pablo Janowar, que ganó aquí su primer Nacional jugando Elfos, por supuesto. Y que, bueno, aquí comenzaba un poco la historia, pero luego con el tiempo acabaríamos viendo que esto de casualidad o incluso de sorprendente iba a tener más bien poco, ¿no? Vamos a pasar a ver la baraja de Pablo, que es esta Survi Elfos que tenéis aquí ya en pantalla. Bueno, aquí ya se jugaba con la Survi, digo ya porque unos años antes creo que no se jugaba con... Igual, tampoco soy experto en esta baraja, pero vamos, juraría que en el 18, 19 todavía no se jugaba con Survi. Y bueno, pues nada, esa Survi potenció notablemente la baraja seguramente y encima cayó en las manos que cayó, que fueron las de Pablo Janowar, y bueno, así ocurrió, ¿no? Que comenzó ahí un poco la leyenda de este gran jugador que es historia viva de este formato. Y bueno, pues aquí la tenéis, ¿no? Si la queréis ver más en profundidad, ya digo, tenéis aquí los links para ver esta y todas las que queráis. Bueno, vamos a movernos de año, pero nuevamente no de ciudad. Seguimos en Madrid, año 2022, pero volvemos a Tempest. Bueno, Tempest y un anexo que hizo con una tienda que había un poquito más abajo de la calle por tema de capacidad, porque fijaos, esto no para de crecer. 138 jugadores en esta ocasión. Hemos pasado de 21 a 74 y ahora 138. Esto está creciendo exponencialmente. Literal, no es una exageración. Bueno, a este nacional igual pude asistir y nuevamente un ambientazo muy bien organizado. Tengo un recuerdo muy bueno de este nacional de este año. A nivel de juego un poco agridulce porque este año jugué Slide y empecé como un cohete, ganando las 4 primeras partidas. Me fui a comer con un 4-0 en 3ª posición, pero luego por la tarde se ve que los rivales decidieron que no había comido lo suficiente y me dieron doble ración de gambas
Y nada, perdí esas 2 partidas y luego a continuación la tercera, que no recuerdo si fue contra Madness o Zo, no me acuerdo bien. Y ya pues nada, quedé totalmente sin opciones de poder entrar al top, ¿no? Bueno, fijaos, ¿no? En el top... aquí ya vemos un par de gambas en este top. Yo recuerdo este año como el año un poco en el que el mazo de gambas se empezó un poquito a consolidar, a volver más sólido, más potente. Y bueno, aquí tenemos un poco la prueba, ¿no? Ya hay 2 gambas en el top, una de ellas de mano de David Cortés, que no es otro que Sandalarian, uno de los 2 que me fulminó. Pero bueno, siempre con una sonrisa, porque es un tío magnífico, es de esas personas que comento, ¿no? Por las que merece la pena ir al Nacional y ver gente de otras comunidades. Bueno, en séptima posición, Goblins, jugado por Fran Cabanillas, Devourer Combo, pilotado por Javier Moreno, Goblins, pilotados por Yuse, otro jugador icónico sin duda del formato, y en cuarta posición, pues otras gambas, en este caso por un jugador de la Tecnoliga, Juan Carlos, que también fue el otro jugador contra el que me enfrenté a la tarde y que también me ganó, ¿no? Y luego, bueno, fijaos en el top 3, tenemos aquí Chicha también, pues Pablo Marcos, que no es otro que Paul Master, jugando Parfight. En segunda posición, nuestro amigo y nuestro queridísimo Lucas K9, que jugaba una OAZ Prison con su querido Nisova. Y bueno, y en primera posición, pues ya lo estáis viendo, nuevamente Pablo Janowar. Aquí continuaba la leyenda de este jugador. Y además recuerdo que estuvo a punto, ¿no? Estuvo ahí para entrar al top 16, que estuvo a punto de quedarse fuera. Y al final entró y se ve que una vez que estaba dentro dijo, oye, pues ya que estamos aquí, vamos hasta el final, ¿no? Bueno, tenéis, por cierto, este Nacional fue el primero que transmitió Sierra. Y en su canal de YouTube tenéis partidas del torneo y por supuesto la final que jugaron Pablo y Lucas, que es una final muy bonita y que os recomiendo sin duda que veáis. Bueno, aquí tenemos la baraja de Pablo Janowar, que bueno, no soy honesto, no me he puesto a mirarla en profundidad. Creo que, lo que es la base se mantiene totalmente respecto a la del año anterior. Y no sé si posiblemente habrá algún cambio, esa bienhechora de main, yo no sé si estaba el año pasado, pero bueno, ya veis que más o menos lo que es la base pues se mantuvo y le llevó nuevamente al éxito y a ganar el Nacional por segundo año consecutivo. Esto es una locura realmente, porque pensad que ganar un torneo de 70 y pico personas es complicado, ganar uno de 140 personas es todavía más complicado, pero ganarlo 2 veces... aumenta exponencialmente las posibilidades de poder hacerlo, ¿no? O sea que realmente lo que ha hecho Pablo Janowar es algo muy, muy complicado y que ya veremos si se repite. Yo lo dudo, la verdad, pero bueno. Venga, vamos a pasar al siguiente año, 2023, por fin salimos de Madrid, en este caso para ir a Valencia. Yo creo que Valencia tenía que acoger el Nacional en algún momento sí o sí, por la comunidad que tiene. Y nada, el número de jugadores, pues ya veis que se mantiene ahí firme, 124, nada mal. Y en este caso, pues bueno, fijaos en el top, que continúa habiendo Goblins en octava y séptima posición por Joaquín Marcou, Eduardo Castro. En sexta posición, Landsteel, que ojo, aquí Landsteel iba perdiendo ya un poquito de fuelle, o esa sensación daba en el metajuego, pero fijaos que luego en torneos grandes como este, pues se seguía manteniendo y hasta en 2 ocasiones, como estáis viendo aquí, ¿no? Bueno, Narcis Mir jugándose a Landsteel. En quinta posición, nuevamente, nuestro queridísimo Alberto Poza jugando Monoblue, jugador extraordinario de control, nada raro verle por aquí. Y fijaos qué sorpresón que fue la noticia del torneo, casi más que el ganador, el subcampeón o todo. Esta fue la noticia del torneo. José María Toledo, también conocido como Black Pope, jugando Monoblack Clérigos. Reventó el formato en ese momento, se habló de esto en todos sitios. Y cuando digo en todos sitios es literalmente en todos lados, incluso en Estados Unidos, porque es que fue una locura. En un torneo de 124 jugadores... que quedara en cuarta posición una monoblack de clérigos. O sea, auténtico respect para nuestro amigo Black Pope, que se pasó el juego ese día, vaya. Bueno, en tercera posición, Pablo Cubedo jugando gambas, en este caso con negro.
Y en segunda posición, que jugó la final contra Javier Campo, también conocido como Señor Lobo, Antonio Padial jugando Landstill contra Lobo, que fue el auténtico campeón jugando Slide. Bueno, aquí comentar que esa Slide con la que ganó Lobo, pues bueno, mucho mérito también, porque se había dicho siempre de Slide que era un mazo, bueno, se había dicho y se sigue diciendo en parte, ¿no? Que es un mazo pues que sí, que hace de policía del formato, que te va quitando ciertas barajas a lo largo del torneo, pero que luego cuando llega a tops se queda ahí, ¿no? Que no es una baraja que gane torneos. Pues aquí el señor Lobo dijo, no, pues yo hoy voy a ganar. Y además ganó, o sea, llegó hasta ahí con méritos, porque por un lado se cargó a Pablo Janowar, que ya veis que esta vez no está en el top, se lo cargó en octavos. Pablo Janowar sí que entró al top 16, pero en este top 8 no lo veis por eso, porque perdió contra Lobo, contra Slide. Es cierto que el pairing de Slide es muy malo para elfos, pero bueno, tú tienes a Pablo Janowar enfrente, te lo tienes que cargar, aunque sea con Slide, y no será fácil, ¿no? Y luego, sobre todo, la heroica que hizo aquí un poco Lobo fue ganar a Pablo Cubedo, que jugaba gambas con negro. Gambas para Slide es un pairing horrible. Y bueno, pues se dieron las circunstancias y Lobo tuvo la habilidad de poder ganarle y llegar a esa final para acabar haciéndose con el título, ¿no? Vamos a ver aquí su baraja, esta Slide que ya estoy viendo en pantalla. Bueno, un poquito una Slide al uso. Podríamos entrar en los debates de siempre, de si 2 Sulfuric, 3, 2 Pergaminos, 3, un Lavadart, 2, ninguno. Pero bueno, más o menos un poco al uso. Lleva un par de Winter Orb de banquillo, pero bueno, ya digo, más o menos un poco la Slide habitual, ¿no? Para que veáis que estos mazos del pueblo pues también pueden llevarse en un momento dado un torneo grande como este. Bueno, vamos a cambiar de año y ojo que también de ciudad nuevamente. Esta vez nos vamos a Alicante, año 2024. Y fijaos el subidón que pega nuevamente en cuanto a número de jugadores. 221. Bueno, esto es una locura ya. 221 jugadores. Pensad en la cifra en la que hemos comenzado, que eran 21. Y vamos ya por 221. O sea, es decir, se ha multiplicado por 11 en 5 años. Una auténtica locura. Bueno, top 8, octava posición. De nuevo, nuestro queridísimo amigo Alberto Poza jugando Tight Control. Séptima posición, Patricio Duarte jugando Gambas. Pedro Ruano jugando Elfos en sexta posición. Quinta posición, Replenish para el gran Pile Driver, un pedazo de jugador. Cuarta posición, Goblins, Carlos Martínez. Óscar García en tercera posición con Tight Control. Y en segunda posición, y jugando la final, gran jugador de la liga madrileña, Fito, jugando una Survey Infestation, un mazo que no es un mal mazo, ni mucho menos, pero sí que, bueno, es un mazo que a lo mejor no se esperaba ver en este top. Bueno, fue un poco la sorpresa seguramente, y un mazo también que dio de qué hablar y por el que seguramente le preguntaron en ese momento, ¿no? Y en primera posición, pues, al ganador de este último nacional, que ha sido Juan Sanz, de Córdoba, si no me equivoco, espero no equivocarme, jugando Gambas en una versión mono azul. Aquí os la muestro. A ver. Perdón, aquí la tenemos. Pues nada, esta mono blue Gambas, pues igual, no hay así tampoco nada muy a destacar, ¿no? De lo que suelen ser las mono blue Gambas. Bueno, lleva un poco lo habitual, un par de Winter Orb de banquillo, Cursed Totem, bueno, ya digo, nada así destacable, pero no por ello ni mucho menos mérito, porque este señor con esta baraja se llevó un torneo de 221 jugadores, ni más ni menos. Bueno, pues hasta aquí el repaso a todos los nacionales que hemos jugado hasta la fecha. Y bueno, aquí ya veis que he puesto 2025, Suances y unos asteriscos. Ya veremos qué nombre y qué baraja aparecen aquí la próxima semana, en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Si lo estás viendo a posteriori, pues ya se sabrá. Pero bueno, lo bonito es eso, ¿no? Que en este momento, cuando lo estoy grabando, pues de momento no se sabe, ¿no? Así que, bueno, posiblemente seas tú que estás viendo este vídeo o, bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a ver si os parece alguna serie de datos o conclusiones que, bueno, he podido extraer de forma anecdótica y que pueden resultar curiosos o sorprendentes sobre estos tops que acabamos de ver.
El primer dato que quería comentar es sobre el Lantax. El Lantax ya sabéis que ha sido la última carta en ser baneada. Se baneó en el 2023, si no recuerdo mal, tras haber sido desbaneada anteriormente en el año 2018, porque ya estuvo baneada previamente, ¿no? Bueno, se hablaba pues eso, del power level que aportaba, pero sobre todo yo creo también de la experiencia de juego que aportaba una baraja como Parfight, ¿no? Bueno, pues yo lo que quería aquí señalar es que fijaos, ¿no? Tanto en el primer nacional de 2019 como en el segundo de 2021 directamente no hubo ninguna Parfight. Y en el del año 2022 hubo únicamente una en el top, que fue la que pilotó el amigo Paul Master. Por tanto, bueno, a ver, esto ya son opiniones personales, ¿no? Yo personalmente, y yo no he jugado Parfight en mi vida, pero bueno, a mí tampoco, nunca me pareció que hubiera que banear el Lantax. Pero bueno, sí que hubo cierta queja por parte de algunos jugadores, posiblemente de otras comunidades, no de aquí de España, y al final pues acabó siendo baneado, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Por lo menos aquí tampoco tenía una representación muy alta, ni fuera una baraja que te encontraras muy frecuentemente. Bueno, siguiente dato que quería comentar que he podido extraer en base a estos tops, un dato sobre los colores. Voy a hablar principalmente del negro, pero ahora, antes de acabar, también quiero comentar sobre el blanco, ¿no? Comentar sobre el negro porque siempre solemos coincidir, la mayoría, en que puede ser el color más débil, posiblemente, del formato. Y bueno, he querido señalar, ¿no? Fijaos, en todos los tops, menos en el del 2022, hay barajas que son negras, que son las que menos, o que contienen negro, que ahí sí que son las que más. Pero fijaos que hasta en 2 ocasiones por cada top, por tanto, nada mal, ¿no? En el primer nacional, pues esa FEP de Alberto Núñez, es cierto que con un splash a negro muy sutil, pero bueno, hay una Sikatog por parte de Alberto Poza y que es mitad negro, mitad azul. En el 2021 nuevamente Núñez con ese pequeño splash a negro, pero hay también ahí de nuevo de mano de Istari una Rock, igual que es mitad negro, mitad verde. En 2023 tenemos la Stiefelnaut de Pablo Cubedo, que igualmente es verdad que es una baraja principalmente azul, pero con un pequeño splash a negro. Y luego ahí sí que está, que posiblemente sea la única baraja realmente negra donde, pues eso, el negro es el color principal y potente, esa Mono Black Clerigor de Black Curitas, ¿no? Entonces, bueno, sí, seguramente este sea el único ejemplo en el que el negro ha sido el color principal y ha llegado a un top. Pero luego en 2024, fijaos, tenemos la Survey Infestation de Fito y esa Stiefelnaut de Patricio Duarte, que también era con splash a negro. Por tanto, ya veis que es un color que posiblemente es el más débil, o podría ser el más débil del formato, pero que sí que es un buen color sobre el que apoyarse a la hora de construir una baraja, ¿no? Y luego, sobre el blanco, no lo he señalado, porque lo he visto un poco a posteriori después de editarlo, pero comentar que hay el mismo número de barajas en estos tops, es decir, 8 que contienen blanco. Por tanto, el blanco es un color del que se hable tanto como color flojo o color débil, pero bueno, ahí están los números, ¿no? Ahí anda también como un color que pues tampoco es tan utilizado, ¿no? Al final, en estos tops la conclusión que se saca es que los más utilizados son el azul, por supuesto, y luego el rojo y el verde, en mayor o menor medida, porque es cierto que el verde aparece mucho en splashes en los goblins, por ejemplo. Pero bueno, ahí están los datos, ¿no? Pasamos aquí al siguiente análisis que he realizado, que no es otro que cuáles han sido las barajas más jugadas. Y aquí tenemos un empate. Por un lado, bueno, ya habéis visto que no me he guardado la sorpresa, porque yo creo que era de esperar que Gambas iba a ser uno de ellos. Pero empata con otro mazo que ahora veremos y que posiblemente, siendo honestos, tampoco os va a sorprender. Bueno, Gambas, pues aparece hasta en 2 y 2, 4, hasta en 6 ocasiones entre las 40 barajas que hay en estos 5 top 8. Por tanto, bueno, es un porcentaje yo creo que aceptable para ser el mazo o uno de los 2 mazos que más han aparecido en estos tops, ¿no? Sí he señalado, fijaos que los círculos están hechos de diferentes colores, porque me ha resultado curioso, siempre ha habido un poco el debate, ¿no? De qué versión de Gambas es mejor, la mono azul, o la que lleva negro, o la que lleva blanco,
O bueno, iba a decir la que lleva roja, aunque esta yo creo que hoy en día ya estamos de acuerdo en que posiblemente para divertirse está bien, pero en cuanto a óptima, pues no tanto, ¿no? Bueno, pues fijaos, gambas con blanco directamente no hay ninguna. Gambas con rojo tenemos dos. Cierto es que una de ellas es la de riego del 2019, que eran esos primeros años donde tanto el formato como nosotros mismos éramos ingenuos e inocentes. Pero bueno, hay otra en 2022 que no queda tan atrás. Y luego me llama también la atención que hay dos versiones con negro, y además dos versiones recientes, una del año 2023 y una del 2024, que ha sido el año anterior. Por tanto, bueno, no sé si esto es para que nos dé a pensar si realmente con negro puede valer la pena o no, pero bueno, yo ahí dejo los datos, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál habrá sido la otra baraja, que yo creo que ya os lo podéis oler, que ha hecho también, a ver, 3 y 2, 5, sí, 6... 2 y 2, 4, pues a ver, me estoy dando cuenta ahora mismo, según grabo el vídeo, madre mía, disculpadme. Bueno, hemos comentado el tema de las gambas, que estaba bien, pero me estoy dando cuenta según grabo el vídeo, no sé ni contar ya, que no ha habido empate, que realmente el mazo más que más ha aparecido en los tops ha sido este, Goblins. 2 y 2, 4 y 3, 7, 8. No sé por qué pensaba que gambas había aparecido 8 veces también, pero bueno, por lo menos ha estado curioso, ¿no? El dato de los colores y demás. Bueno, pues aquí tenemos el mazo que más ha aparecido en los tops hasta la fecha, que es Goblins. Y fijaos, aquí también he querido separar un poquito por colores, porque, bueno, a ver, los Goblins principalmente se juegan con splash a verde, pero bueno, también se ha jugado con splash a negro y en versiones monorrojas. En este caso gana por aplastante mayoría el splash a verde, parece ser el más óptimo, y tenemos únicamente una versión mono roja, pues igual, en los principios, año 2019, de mano de Dominique, que la jugó sin splash a nada, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a ver otro dato. Vamos aquí ya a personalizar un poco más, vamos a entrar ya a nivel más que de mazos, de jugadores y comunidades. ¿Quién creéis que ha sido el jugador que más tops ha hecho hasta la fecha? Pues os lo muestro ahora mismo. El grandísimo Alberto Poza, también conocido como Papá Poza. Y no es Papá Poza precisamente por estar en top, sino por otras muchas cosas. Bueno, aquí le tenemos, ¿no? Aparece en 3 top 8 de 5 nacionales y en un top 16. Ya digo, yo aquí en el vídeo lo he reducido a top 8, pero bueno, esa posición número 15 que hizo en el año 2021 es igualmente válida. Y aparece hasta en 4 tops de 5 nacionales. Por tanto, esto le convierte en el jugador con más tops hasta el momento de nuestros nacionales. Os muestro el último dato o el último análisis que he extraído, que es a qué comunidades han ido los nacionales jugados hasta la fecha. Y tenemos aquí un empate entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Valencia. A Madrid han ido dos, que fueron el de 2019 de Núñez y el de 2023 de Lobo, y a Valencia han ido otros dos, el de 2021 y 2022, ganados ambos por Pablo Llanovar. El último, el de 2024, se fue a Córdoba de la mano de Juan Sanz, y bueno, ya veremos si ahora en 2025 en Suances se produce el desempate que hay entre comunidades, o por contra, que por estadística sería lo más probable, acaba yendo a otra comunidad, ¿no? Así que, bueno, lo veremos. Bueno, dejamos aquí el vídeo. Muchísimas gracias como siempre por haberlo visto. Espero que os haya gustado, que hayáis que haya servido para dar un repaso a lo que han sido los nacionales y que sirva también para poner en contexto y tener una idea general de lo que ha sido nuestra historia hasta el día de hoy. Vamos a ver qué ocurre en unos días en Suances y nada, lo dicho, muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.